Bueno, estamos aquí en el Tribunal Cristiano. Bienvenidos a todos. Gracias por estar con nosotros y compartir este tiempo. Esperamos que todos los temas que vamos a tocar hoy sean de provecho y de edificación para todos ustedes. Recuerden que nos pueden seguir en las diferentes redes sociales, en el Twitter como Apóstol Ricky Rosado y aquí en el canal 58 y 348 de Liberty. Es una de las experiencias, ¿verdad?, que podemos tener televisiva. Aparte que nos puede seguir en la página de Facebook como Tribunal Cristiano TV. Esas son las formas y maneras que usted se puede identificar con nosotros. Ya el Padre Carlos está con nosotros para discutir los temas. Saludos, Padre. Saludos, Pastor, ¿cómo está? Dios me lo bendiga, Dios me lo proteja y a nuestro hermoso país. Bueno, estoy aquí ajustando el micrófono para que no se nos mueva mucho. Ya lo tengo casi aquí en sintonía. Padre, te quería preguntar algo, comentarte algo. ¿Qué ejemplo nos dio la mamá de esta muchacha Arelis Mercado? En el famoso caso, digo famoso porque este caso lleva 2 años, 26 meses que se ha estado dilucidando y como hasta en medio de la pandemia tuvimos que ver esta situación. Pero esa mujer, ¿qué temple tuvo? A veces allí se veía orando en el lugar ¿verdad? Del hemiciclo del tribunal y verla ayer con ese temple cuando la juez declara culpable a Jensen Medina y ella salir y dirigirse al público, a la prensa, a la gente que estaba allí vociferando, hablarles del amor de Dios, hablarles del perdón. A mí me pareció un ejemplo que ha sido en medio de una tragedia, un acto de sanidad para este pueblo. ¿Qué te parece a ti? Sin duda, el testimonio de ella durante todos estos meses de autocontrol en una situación tan difícil como es la pérdida de su hija y el testimonio sin pretensión de ostentar, de portar su Biblia, de hacer referencias continuas a Dios y la esperanza que tenía que se hiciera justicia con su hija, ¿verdad? Ponerlo en las manos providentes de Dios. Ha sido sin duda un testimonio que ha conmovido a toda nuestra sociedad puertorriqueña, que es creyente, y sobre todo el testimonio que ella específicamente dio ayer cuando el asesino de su hija salió culpable, y ella manifestó de manera clara y elocuente que ella le pedía, primero que le concedía el perdón, ¿verdad? Que perdonaba de corazón a esta persona que había matado al tesoro de su hija. Que no le guardaba rencor, que incluso si tuviera que ir a la cárcel para hablar con él, ella no tendría ningún problema porque ya ella lo había perdonado. Y explicar lo que significa el perdón y las consecuencias que tienen sobre los seres humanos. Y a la vez la hermosura con que ella habló, ¿verdad?, de que oraba por él, por su conversión, que tuviera esa experiencia de encontrarse con Jesucristo. Todos esos elementos sin duda fueron importantes para que, ¿cómo se llama?, el país viera el testimonio de una mujer creyente evangélica que en un momento de dificultad donde se prueba nuestra fe y donde se manifiesta nuestra fe, un momento de pérdida de un hijo, cuando las cosas van mal, como Job, es cuando nuestra fe tiene que relucir como relució en Job. Y sin duda, ella ha dado un testimonio hermoso y nos ha recordado la importancia que tiene la religión para afrontar los momentos de crisis. En un país como el nuestro, donde la mayoría silente somos creyentes, la serenidad con que ella ha demostrado el autocontrol, el dar sentido a su sufrimiento, el buscar justicia, no venganza, todo eso nos hace entender el beneficio que tiene para la sociedad puertorriqueña que existan creyentes y que exista la religión. O
Sin duda, para mí esos son testimonios hermosísimos que nos ha dado la señora. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que nosotros como creyentes pedimos también por Jensen y su familia, porque en el caso de su familia, pues pierden el acceso a Jensen en términos de que pues, podrán verlo si acaso una vez por semana o unas horas. Y segundo, porque oramos para que Jensen tenga un encuentro con el Señor, con el Salvador, con Jesucristo, y que se pueda rehabilitar y que allí en la cárcel, él también como muchos otros, puedan tener un encuentro con el Señor. ¿Qué te parece a ti? No, sin duda, yo creo que eso es, la mamá dio el testimonio que oraba por su conversión, que tuviera esa experiencia con Jesucristo, que comporta el reconocer cuando hemos hecho el mal, arrepentirnos, reparar. Y sin duda, bendito, la familia de él, también para ellos es una tragedia todo esto. La pérdida de esta muchacha por un asesinato innecesario, y podríamos llamar vil, sin duda ha comportado también la pérdida para una familia, la familia de él inocente. Su papá y su mamá son gente buena, decente, que ahora tienen que sufrir la experiencia de ver la pérdida de la libertad y la destrucción de su hijo. Ese muchacho no pudo calibrar, lamentablemente, y por eso es responsable, que por un celular, pastor, por algo tan secundario y tonto, no solo masacró la vida de una muchacha inocente, buena y noble, sino que destruyó su vida y la vida de su familia. Ojalá que nuestros jóvenes, en este momento histórico, en la que la gente está tan desequilibrada, en la que la gente a veces pierde el horizonte, este ejemplo doloroso, ¿verdad?, le sirva de testimonio, y a la vez pedimos por su familia, como ha dicho usted muy bien, y a la vez pedimos por este muchacho, por Jensen, para que pueda tener... Pero eso nos hace meditar, padre, como tú has subrayado, por un celular, que nuestra sociedad está muy apegada a cosas materiales, a cosas que pueden ser de segundo plano, la hemos puesto en primer plano, a entrar a perder el control de sí mismo, porque de esto tenemos que aprender y la juventud debe recibir un mensaje. O sea, cuando a veces nosotros decimos por ahí que la gente debe tener ciertos controles, pues a veces, lamentablemente, estos jangueos, como le dicen por ahí en la calle, pues no sabemos si estas personas estaban bajo efectos de alcohol, bajo efectos de sustancia, porque tuvieron todo un día de pasadía y llegan allí y entonces pierden todas las inhibiciones, pierden todo el control de sí mismos, y lamentablemente a veces cuando nosotros en las prédicas y en los mensajes hacemos exhortaciones a que tenemos que tener autocontrol, a que tengamos cuidado con esto de la vida alegre, muchas veces sin controles, pues mira cómo las cosas lamentablemente se convierten. Mire, pastor, ese es lo que estamos dejando como cultura y herencia en nuestro país. Usted se puede imaginar, han hecho una convocatoria para el próximo 31 de octubre a las 8 de la noche frente a la Catedral de San Juan, a la Catedral Perreo Combativo. Han hecho para revivir aquello que sucedió en el verano del 2019 mientras estaban sacando a Ricky Rosselló de la gobernación, las protestas, que hubo aquel perreo famoso. Ahora me enviaron ¿cómo se llama? Lo que están corriendo en las redes, ¿verdad? Esta convocatoria el próximo domingo 31 de octubre a las 8 de la noche. O sea, pero no hay servicio religioso esa noche allí en la catedral. Bueno, a las 8 de la noche no hay servicio religioso. Me parece que las actividades de culto en la catedral son matutinas, no son nocturnas. Pero independientemente de eso, pastor. No, pero para ir señalando o subrayando la situación, y déjame añadirle a lo que tú vas a decir,
y es bueno que las autoridades tomen control sobre esto, porque se ha anunciado y ya comenzó a correr pues, lo que le llaman el blue flu o brazos caídos de la policía, donde posiblemente ya hoy, cuando estamos haciendo este programa, se ausentaron más de 1,000 y pico de policías. Imagínate el domingo en un día, wow, que tú sabes que tiene repercusiones negativas. Hay un propósito de crear un caos con esa noticia. Bueno, usted se puede imaginar, pastor, las escalinatas de la catedral es parte de la propiedad privada de la catedral. Es parte de espacio de culto. Allí hay ceremonias religiosas como parte del rito católico. Entre ellos se inician las procesiones. Por ejemplo, el fuego en la vigilia pascual se inicia en ese lugar. Los matrimonios se inician como parte de una actividad de culto. El realizar este desprecio a la sacralidad del lugar, esta burla, herir la sensibilidad religiosa de gente creyente. O sea, esto es como si alguien entrara en tu casa e hiciera el perreo, no tomando en cuenta el respeto, la sensibilidad, el derecho a tu intimidad, que respeten mis espacios. O sea, yo no le puedo negar a ellos el derecho que utilicen la acera y la calle de enfrente o la plaza que está al frente. Lamentablemente, eso sería igual de despreciativo, pero aquí tiene una gravedad particular. Están invadiendo el espacio de propiedad privada de un edificio histórico, de un edificio de culto religioso, realizando una actividad que tiene todos los elementos de un sacrilegio. Pastor, yo creo que mi país no entiende. Hay gente que parece que no se entera. Lo que este pobre joven que ha destruido su vida, destruyendo la vida de gente inocente, porque la mamá de esta muchacha asesinada tiene que cargar con el sufrimiento por la irresponsabilidad de ese joven que no tuvo el autocontrol necesario porque concluyó lo que tal vez era la vida superficial y loca que estaba viviendo, lamentablemente. Y por eso oramos por él y por su pobre familia. Pero fíjate, pastor, parece que no entienden nuestros jóvenes, algunos de ellos, porque nosotros tenemos jóvenes en nuestras iglesias creyentes y hay jóvenes decentes en nuestro país, pero hay algunos que parece que la superficialidad, el no saber cómo se protesta. Yo no tengo que protestar ofendiendo a nadie. Tú presentas tus argumentos. Por eso es que las convocatorias que este tipo de grupos o este tipo de personas y personajes hacen, ya cada vez más, como hemos visto, Padre, la gente no va porque la gente está Padre, me sorprende tu inocencia sacerdotal. Tú sabes que eso no son jóvenes inocentes, que eso es ya un estilo, una planificación, una estrategia política de grupos que están detrás de ellos, grupos socialistas, partidos políticos que ya... ¿Cuál partido, pastor? Dígalo, denuncio. Partido Victoria Ciudadana ha sido protagonista en estas actividades. Hay lo que era el famoso PPT. Lamentablemente, y es un partido que tiene el derecho a existir democráticamente, pero se nutre de este tipo de personas que no saben lo que es respetar al que piensa distinto. Acuérdense que el partido Victoria Ciudadana es el partido PPT que no pudo tener éxito para inscribirse como partido y ahora mismo se manifiesta a través de Victoria Ciudadana. De hecho, Benave era el partido PPT, Partido Puertorriqueño Trabajador, y grupo PSP, Partido Socialista Puertorriqueño. Y tengo que decir, en razón de la verdad, que ellos no aparecen el nombre de ellos haciendo la convocatoria. Pero yo no me refiero a esa convocatoria que están anunciando ahora. Me estoy refiriendo a otras que han ocurrido, y cuando tú estás hablando de los jóvenes, pues mira, son los mismos jóvenes que lamentablemente son producto de la Universidad de Puerto Rico, que no todos, pero hay un grupo de la universidad que los conocemos por años. Oye, en estos días están sacando la foto nuevamente del candidato de Victoria Ciudadana, alcalde de San Juan, que no me recuerdo, se me va el nombre a veces,
natal. Cuando la protesta de la Yupi hace unos años, donde lamentablemente sacaron aquella comida de perro y se la tiraron a los pies a los policías, le hicieron burla. Sacaron la foto en estos días. Volvieron a traer esa escena que yo no le hizo bien al país. Todo eso es una artimaña, todo eso viene como correlación. Y ahora vamos a pensar que no se va a dar ese evento, pero nada más ponerlo en las redes es volver a tratar de recordar, es tratar de reciclar, es tratar de desestabilizar y volvemos al punto que queremos traer. Nosotros no es que seamos moralistas o no es que queramos ser santurrones o es que queramos todo el tiempo estar atosigando a la gente con la religión. Pero la decencia, el respeto, el acto de humanidad. ¿Cómo yo voy por un celular, a cometer un crimen como ese? ¿Cómo yo voy a seguir promoviendo? Mira, y lo seguimos amarrando. Hay una noticia corriendo que la sacó Euforia de Univisión en Mississippi, en una escuela donde unos jóvenes celebrando una festividad, cualquiera que sea, comenzaron a hacer unos desfiles y unas manifestaciones donde terminaron quitándose la ropa. Y allí estaban padres y estaban maestros y el director de la escuela, que a su vez es el alcalde del condado. Qué coincidencia. Siendo parte del evento. Y entonces, cuando nosotros vemos una sociedad que quiere llamarle a lo malo, a lo indecente, como algo correcto, como algo bueno. Sí, llaman a la luz tinieblas y a las tinieblas luz, como dice la Escritura. Entonces, pues vamos a tener consecuencias negativas. Mire, vamos a tener las consecuencias de Nínive. ¿Usted se acuerda cuando Jonás no quería ir a profetizarle para que a ver si se convertían? Y al final, ¿verdad? El Señor hizo que fuera allá. Todos conocemos, ¿verdad? La historia hermosa que recoge el texto sagrado en ese libro del profeta Jonás. Al final, ¿verdad? Nínive se convirtió. Se pusieron en sacos, en cerizas y ayuno, desde el rey hasta las vacas y las ovejas y todo el mundo, dice el texto sagrado. En uno de los momentos de esas conversaciones, porque evidentemente Jonás no quería y se molestó muchísimo que Dios salvase a un pueblo pagano, que además eran sus enemigos históricos del pueblo de Israel, ¿verdad? Del reino del norte. Y dice el texto, dicho sea de paso, es un profeta que va a predicar en un contexto pagano. O sea, la universalidad de Dios, del Dios del Sinaí, queda clara. O sea, manda al profeta Jonás, lo manda como misión ir a predicarle para él no tener que destruir aquella ciudad. Dentro de 3 días Nínive será arrasada. Pero en un momento de esa conversación hermosa, ¿verdad? En la que el profeta se molesta porque el Señor seca, etcétera. Es un texto hermosísimo. El Señor utiliza eso para decirle, oye, tú te molestas por esa hojita que hoy es y mañana no es. Y no me voy yo a preocupar por la gente de por la higuera, que no saben distinguir su mano derecha de la izquierda. Mire, pastor, ese texto sagrado es como si estuviera predicándonos hoy en nuestro país. Cuando yo veo esto de una convocatoria de perreo, cuando usted saca a reducir eso, que hasta el alcalde, que es el principal, los jóvenes vistiéndose de mujer, que saca a reducir, ¿verdad?, como algunas de estas manifestaciones públicas. De hecho, y el baile de un perreo también. Y el baile de perreo que hubo en el 2019. No, pero aquí en esta escuela, sí. No, lo triste de la foto y de las imágenes es que los jóvenes bailan perreo, hombres vestidos de mujer, en la falda del director y él se para sí, lo coge como a chacota y a broma. Oye, pero perdóname que te interrumpa, pero quiero hacer un paréntesis y añadirle un poquito más de pique al asunto. Hace unos días aquí en una escuela en Aguadilla, ¿te acuerdas que se formó un revolú? Porque en el comienzo de clase, la clase senior
invitó a un comediante y se subieron los maestros y el comediante con estudiantes y comenzaron a bailar perreo también. Evidentemente, pastor, nos encontramos en un momento de sensibilidad cultural que, como dice el libro del profeta Jonás, no distinguen su mano derecha de la izquierda. Este es un país que ya no es capaz de ver la seriedad de irse frente a una catedral y realizar actos que son una profanación de un espacio sagrado, una ofensa a la sensibilidad religiosa de un grupo como es la Iglesia Católica, significativo en mi país. O sea, evidentemente que ya tú no le puedes hacer entender, es que no distinguen la mano derecha de la izquierda. Ya no saben distinguir la luz de las tinieblas. La escritura nos lleva como de la mano para poder un poco nosotros darnos cuenta de la gravedad cultural del momento. O sea, un joven. Y de nuevo, por ese joven oramos y me da pena su mamá. La mamá que participaba, uno la veía, lo enferma y dolorida que está. Y el papá también, son gente buena, son gente que no se meten con nadie, que está en lo suyo. Y terminar el hijo preso por un celular, pastor. Pero esto no es que pelearon, no, por un celular. ¿Tú no te has dado cuenta que esta situación de las redes sociales y los celulares están trayendo muchos problemas? Sí. Por una red social y un celular perdimos un gobernador. Sí. Porque fue por un celular que estaban chateando. Por un celular y por redes sociales están habiendo una serie de situaciones adversativas. La gente como que no está entendiendo la seriedad de lo que es un teléfono y que esto te puede traer salvación o te puede traer perdición. Mire, pastor, es que de nuevo la Escritura Santa nos lleva como de la mano para uno poder entender lo que parece incomprensible. Por 20 monedas de plata, 20 monedas, Judas Iscariote vendió a su maestro al que había visto resucitar muerto, sanar leproso, etc. Bueno, y la Escritura nos habla de aquel que vendió su primogenitura por un plato de lenteja. O sea, la Escritura como que nos lleva de la mano, pastor, para uno poder entender algo que es de difícil comprensión para usted, para mí, que somos de una generación en la que el influjo de estos valores bíblicos, en la que el influjo de esta sensibilidad, mire, pastor, yo todavía tengo en mi mente que mientras el sur de Puerto Rico había gente, ancianos, durmiendo a la intemperie, en medio del terremoto, gente pasando hambre. Aquí hubo una alcaldesa de la capital que la fiesta de San Sebastián, como si nada hubiera pasado en el sur. ¿De acuerdo? Mire, cuando usted y yo nos criábamos, si alguien moría en el vecindario, se suspendía todo. Todo. Se suspendía, la radio tenía que estar baja, televisión baja, 0 juegos. Todo el mundo, había una especie de empatía. O sea, tenemos que ser solidarios en el sufrimiento. Eso no estaba escrito en un código civil, no es que eso era un acto ilegal, no. Era algo que nuestra sensibilidad cultural, influenciada por la Escritura Santa, por el influjo que la tradición católica y evangélica tenía en nuestra cultura puertorriqueña, había esa sensibilidad. Yo me acuerdo haber aprendido desde chiquito, me queda en mi memoria con 6 años, que se vino una mujer embarazada y un anciano, y mi padre me dijo en la guagua, hay que ponerse de pie para que la señora embarazada y el señor anciano se sienten. Eso no es que estaba en un código, mi papá no es que sacó un código aquí. Oye, pero yo fui enseñado, educado así, y a mí me decían eso, que en la guagua las personas mayores, las damas, oye, pues yo me crié así, pues después de uno de maduro, yo acostumbraba que si iba a entrar a un sitio y venía una dama, yo abría la puerta. Y me pasó eso en una oficina o algo de gobierno, no me acuerdo qué era, que venía una dama, yo le abrí la puerta y me dijo, pasa usted. Y yo le dije, pero no puede pasar. No, entre usted, yo paso después. Yo puedo abrir la puerta. Ya, disculpe. Exacto. Porque se nos decía que a una mujer no se le tocaba ni con el pétalo de una flor. Eso yo lo aprendí, pastor.
A mí no me tenía que enseñar ninguna ideología para aprender que a la mujer se respetaba por la delicadeza, su dignidad. Las etiquetas, para mí yo a veces no sé ni cómo actuar en ciertos lugares, ahora con las etiquetas que a mí me enseñaron, porque ahora con esto de la igualdad, pues hay gente que se ofende. Sí, si usted le abre la puerta y dice, mira este macho que cree que tiene más fuerza que yo, así pastor. Sí, no, yo estaba en sitio que me he ido a levantar para dar la silla. No, y se ofenden. Y yo digo, pues perdona, entonces está bien, pues entonces me quedo sentado y después pongo a pensar, ya rayo, no le di la silla a aquella persona ni. Sí, porque usted y yo somos de otro, somos pastor. Usted y yo nacimos en el planeta Marte y ahora nos trasladaron al planeta Venus y no sabemos ni el lenguaje ni la sensibilidad. Y parece, algunos, porque dentro de esta ceguera que no distinguen la mano derecha de la izquierda, dice, esto es una sociedad mucho más, menos con tabúes, más libre, más inclusiva. No, es una sociedad más cruel, más insensible, más atropellante. Imagínense. Sí, porque no se da la experiencia del buen samaritano. No. Que el buen samaritano salió al rescate de aquel persona que estaba tendida en el camino. Estamos actuando como el judío, estamos actuando como el fariseo, que vemos la gente en un problema y no nos importa. O vemos, no somos empáticos, no hay sensibilidad, es fácil criticar. Y yo veo una sociedad con unas contradicciones, porque te dicen entonces, mira, no podemos usar lenguaje ofensivo, no podemos usar lenguaje discriminatorio, pero yo veo que en el dolor, en la miseria, en el problema, no se identifican con nadie a la hora de en las redes sociales. Hay una violencia por las redes sociales, en esto del Twitter, en esto del Facebook, en esto del Instagram, que se dicen barbaridades. Yo veo a la gente peleando Miren, disparate. Y fíjese, ese muchacho, ¿verdad, Natal? Que es un muchacho inteligente, sin duda se articula muy bien y tiene capacidad de liderato. Acaba de sacar, me parece ayer o antier, contra un analista político de una de las estaciones de radio, sacó diciéndole, entre otras cosas. Pero que contra Quique Cruz, ¿verdad? Contra Quique Cruz, diciéndole, mire, es que en el fondo, mire, no son las palabras textuales, pero va en esa línea. A mí me da igual lo que usted piense, ¿sabe por qué? Pues, y eso sí es textual. Dentro de 30 años usted no va a estar en este mundo y yo sí voy a estar ayudando al país. Pastor. Parece que él tiene, parece que tiene autoridad de supremacía. Claro, yo no sé si él entiende que la vida por un segundo se te puede ir. Y nadie puede decir que dentro de 30 años está. Ni yo puedo decir que dentro de 30 años no voy a estar. Porque yo hace poco enterré una viejita que tenía 108 años. 108. ¿Qué le hubiera dicho a ella en 1912? Que ella iba a sobrevivir a sus hijos, a algunos nietos y a, sabe Dios, y bisnietos. Porque eso nadie lo sabe. El botón no lo apretamos nosotros, lo aprieta la providencia de Dios. Pero la actitud despreciativa, casi como despreciando al anciano, ¿verdad? Quique Cruz no es un viejito, ¿verdad? Pero uno se da cuenta, pastor, que estamos en una sociedad. Ese debate yo no lo hubiera visto en mi época. Ese tipo de debate, ese tipo de ofensa, ese de ir frente a un templo a ofender. Es que yo no sé si es que esto de las redes le ha quitado inhibiciones a la gente y como no tienen que estar de frente con el otro físicamente, se atreven a decir barbaridades, poner videos ahí. Ellos piensan que parece que como esto es algo que lo hago yo con mi teléfono, que es entre mi teléfono y yo. Yo me acuerdo, pastor, que hace poco cuando hubo la pandemia, que hubo un grupo de jóvenes, de nuevo los jóvenes. Hay gente muy buena y hay jóvenes excelentes. Los tenemos en nuestra iglesia y gente incluso que no va a iglesia, jóvenes que tienen la madurez de entender que viven en sociedad. Un grupo de jóvenes, la policía intervino, los arrestó, tenían una especie de fiesta, brincoteo, en medio de la pandemia, cuando todavía no había vacunas, cuando todo esto estaba.
Y uno de ellos puso en las redes un mensaje con él. Dice, eso no le importa a nadie. Yo hago lo que me dé la gana con mi vida. Nadie se tiene que meter. Oye, en ese discurso de yo hago lo que me dé la gana, es el discurso del irresponsable que después contagia a la abuela, a la bisabuela, al nene, al otro, y se convierte en super spreader, pero no tienen conciencia de que yo vivo en sociedad, de que esto no es yo hago lo que me dé la gana a costa de lo que de hecho, tú que eres abogado, sabes que se están cometiendo delitos dentro del sistema de las redes sociales y los teléfonos, porque la gente piensa que porque yo te lo digo en la privacidad de mi hogar, lo que dije por aquí lo publiqué como que sigue siendo privado. Y aquí no solamente hay bullying, hay amenazas, hay hay pruebas que se utilizan en tu contra. La gente a veces es tan boba que pone todo y después lo intenta sacar, pero ya eso es a perpetuidad. ¿Cuánta gente ha perdido sus trabajos? Sus trabajos, ha terminado preso, ha terminado investigado. Y el FBI ha ido a tocarla allí porque lo que dijo se considera una amenaza. Se considera una amenaza. Han intercambiado fotografías que son actos ilegales, etcétera. No, o sea, y la cuestión de la pornografía y actos de inmoralidad explícita que se ve un acoso. Bueno, ya se está usando la ley 54 como acoso. Los otros días un abogado aquí fue arrestado porque violó una ley de acecho, de protección y entonces escribió algo y se interpretó como que estaba violando la ley de protección que la juez le había puesto. Y le ha costado hasta casi 40 días estuvo preso. ¿Sabes? La gente no está midiendo consecuencias y estamos cometiendo graves errores en ese sentido. Me parece que hoy hemos aprovechado este tiempo, padre, para ir en esa dirección porque es un bálsamo lo que queremos traer, un consejo pastoral y sacerdotal no solamente a nuestros jóvenes, a toda la sociedad, para que entiendan que tenemos que ser cuidadosos. Y ya que tú traes ese planteamiento en las redes, que se dicen muchas cosas, yo espero que no sea muy tarde cuando vean el programa y digan, mira, no vamos a hacer eso, ¿verdad? O que también espero que el arzobispo de San Juan tome medidas allí, proteja su catedral, puede hacerlo, debe contratar, qué sé yo, policía privada, lo que sea, poner allí algo, porque bendito sea el Señor. Pastor, no hay chavo, ni hay policía. Bueno, pero policía privada, puedes poner allí, puedes poner una vela de ser con fe, algo que ponga. Yo creo que mejor es que vayamos usted y yo, pastor. Y allí pongamos un podio y comencemos a predicar el evangelio. ¿Usted cree que nos escucharán? Cada cual que defienda lo suyo. Ese es el día de la reforma protestante. Cada uno defienda lo suyo. Cada cual defienda lo suyo. Bueno, padre, yo creo que hoy quisimos sacarle este programa especial. Decidimos hacerlo de esta manera, no tocar tanto tema político de la forma que tradicionalmente lo discutimos, ¿verdad? Sino traer una exhortación y que sirva de enseñanza y de reflexión, y que en medio de las tragedias, de las crisis y de los caos, como esa mamá de Arely predicó, como nosotros hemos podido usar estos ejemplos para llevar un consejo usando la Biblia y usando el consejo pastoral. Muchas gracias, padre, por esa exhortación y por lo que hemos podido contribuir. Siempre es muy importante. Nada, nos veremos en una próxima ocasión aquí en el Tribunal Cristiano. Bendiciones. Dios me lo bendiga a todos.